Romanos capítulo 3, el versículo 19. Romanos 3, 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El corazón de Dios en el libro de Romanos es que el ser humano conozca su propio corazón a través de la ley. Esa es la función de la ley. El ser humano tiene que descubrirse, tiene que encontrarse delante de Dios por medio de la ley. Entonces los mandamientos tienen esa función exacta. Cuando una persona puede ver a través de la ley o a través de los mandamientos su propio corazón, esa persona se va a encontrar realmente con el corazón de Dios. Si a través de la ley no se encuentra con su propio corazón, esa persona nunca va a entender el propósito o la función exacta de la ley. Eso es lo que dice aquí Romanos capítulo 3, el versículo 19. Ahora el versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la función exacta de la ley, ¿cuál es? Que el ser humano conozca su corazón. Conociendo su corazón, el único camino que le encuentra el ser humano es directamente Jesucristo. Esa es la función que la ley tiene realmente delante de Dios. Ahora, cuando nosotros miramos, vamos a ir a Romanos capítulo 7, el versículo 14. Vamos a ver Romanos capítulo 7, el versículo 14. Ese versículo vamos a leer. Romanos 7:14, dice el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces la ley, aquí nos dice exactamente que la ley es espiritual. Si una persona no entiende el origen exacto de la ley, que es el corazón de Dios, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Entonces son dos condiciones diferentes. La ley es espiritual, pero el ser humano aquí se está ubicando como qué, como carnal, vendido al pecado. Cuando Adán pecó, en Génesis capítulo 3, Adán en ese momento fue vendido a qué? Fue vendido al pecado. ¿Qué significa que Adán fue vendido al pecado? Adán por sí mismo ahora no puede dirigir su corazón. ¿Quién dirige el corazón de Adán? ¿Satanás o el pecado? Por eso aquí nos muestra exactamente la condición del ser humano cuando el ser humano pecó. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces el ser humano, cuando pecó en Génesis capítulo 3, el hombre quedó vendido al pecado. Cuando el hombre quedó vendido al pecado, ¿qué significa? El ser humano ya no es dueño de su propio corazón. El ser humano no es dueño de él mismo. ¿Por qué? Aquí dice que fue vendido al pecado. Cuando el hombre es vendido al pecado, ya el hombre, aunque no quiera pecar, aunque el hombre intente ser bueno, aunque el hombre intente cumplir los mandamientos, el hombre no puede cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Fue vendido al pecado. En la historia humana ha existido la esclavitud. Entonces la esclavitud, ¿qué nos enseña? Que un ser humano era, un ejemplo, secuestrado, atrapado por alguien. Por un ejemplo, podían ser mercaderes de esclavos. Y cuando ese ser humano era atrapado por esos mercaderes, o era capturado y era llevado hasta otro país, algunas personas fueron llevados de un país a otro cuando eran esclavos, por el mar. Y cuando iban a ese lugar que era diferente al país de ellos, por tener condición de esclavos, esos mercaderes de esclavos, ¿qué hacían? Los vendían. Cuando los vendían a otra persona, por ser esclavos, ellos tenían que obedecer en todo a esa persona que los compraba. El ser humano, aquí la Biblia nos enseña, dice que fue vendido al pecado. Entonces, el ser humano que fue vendido al pecado, ¿cómo puede cumplir los mandamientos? ¿Cómo el ser humano que fue vendido al pecado, que ahora quién es el dueño del corazón del hombre? Después de Génesis capítulo 3, el dueño del corazón del ser humano fue el pecado, fue Satanás. Después que el hombre pecó, ahora el dueño del corazón del hombre, ¿quién es? Satanás. Por eso el hombre, aunque intente, aunque trate de cumplir la ley, el hombre no va a poder cumplir la ley. El hombre va a luchar, va
por más que trata de cumplir, de luchar por cumplir los mandamientos, no puede cumplir. Aunque trate, aunque quiera, el hombre sí quiere. Como el esclavo, ¿el que quiere? Él quiere ser libre. Pero él no puede ser libre. ¿Por qué? Hay un amo, hay un dueño que ahora lo tiene sometido. Entonces, la Biblia, ¿qué nos enseña? El ser humano, después de Génesis capítulo 3, quedó sometido al pecado, quedó esclavo del pecado. Aquí nos dice claramente Romanos capítulo 7, versículo 14, que el hombre fue vendido al pecado. Entonces, la condición del pecador es la condición de esclavo del pecado. El hombre no puede. Pero el pecador muchas veces desconoce esta condición. ¿Qué condición? La condición de su corazón. Que aunque él trata, intenta cumplir los mandamientos, él no puede. ¿Por qué? Porque es un esclavo del pecado. El esclavo no puede hacer lo que quiera, por más que luche, por más que trate, no puede. Él no puede cumplir la ley, no puede cumplir los mandamientos. Por eso el mismo apóstol Pablo en este Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo describe la condición del corazón del ser humano. ¿Qué el hombre que quiere hacer? En el versículo 15 describe la condición del corazón del ser humano cuando el hombre quiere hacer el bien, trata de hacer el bien, pero se encuentra con algo, con un impedimento. Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces el esclavo, aunque él quiera, aunque él tiene su voluntad, no sirve la voluntad del esclavo. Si el amo le dice, ven, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, él tiene que hacer eso aunque no quiera. ¿Por qué? Porque está en la condición de esclavo. Él no puede hacer lo que quiera. Entonces el ser humano, cuando es esclavo del pecado, cuando el corazón del ser humano es esclavo del pecado, el hombre quiere hacer el bien. El hombre quiere cumplir los mandamientos, pero su fuerza, su voluntad no alcanza, no sirve. Igual aquí el apóstol Pablo, él muestra la condición del ser humano también, la condición real del ser humano. Aunque quiera hacer el bien, tiene que encontrarse con esta condición. El apóstol Pablo dice, porque lo que hago, no lo entiendo. El apóstol Pablo dice, yo no entiendo lo que hago. Hay algo que él no entiende. Dice, lo que hago, no lo entiendo. ¿Por qué? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco. El mismo apóstol Pablo, el que dice en esta palabra, de la condición real del corazón del ser humano delante de Dios, él dice, yo no entiendo por qué. Si yo quiero hacer el bien, mi corazón es arrastrado hacia el mal. Yo no entiendo. Yo quiero hacer el bien. El apóstol Pablo conoció la ley de forma muy detallada, de forma muy exacta. Él conocía la ley. Él conocía los mandamientos. Él trató de cumplir los mandamientos de forma intachable, trató de cumplir los mandamientos de forma exacta, detallada, de practicar la ley. Pero un día, ¿con qué se encontró? Él se encontró con una verdad. Yo no puedo cumplir la ley. No puedo. Él pensaba que sí podía. Él, cuando se describe como un fariseo, pero no cualquier tipo de fariseo, como un fariseo que luchó por cumplir la ley de forma sincera, como un fariseo que trataba de cumplir la ley, de agradar a Dios con su vida, con sus obras. Él luchó incansablemente para cumplir la ley. Pero un día que descubrió, yo no puedo cumplir la ley, no puedo, no entiendo por qué. Si yo quiero, si yo trato, si yo lucho por cumplir la ley, no puedo. ¿Qué pasa? Él buscaba en su corazón un motivo, una razón. Si yo quiero cumplir la ley, ¿por qué no puedo? ¿Qué pasa en mi vida que yo no puedo cumplir la ley? ¿Qué ocurre? Luego dice en el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Él dice, y si lo que no quiero, esto hago, lo que no quiero. Entonces él sí o sí descubre dentro de su corazón, él quiere hacer el bien, genuinamente él quiere hacer el bien, él quiere. Pero ¿qué encontró? Que aunque él quiera hacer el bien, él no puede hacer el bien.
Él dice, la ley es buena. La ley realmente es buena. Él descubre, la ley es buena. Pero él descubre una gran verdad. Yo soy malo. En lo profundo de mi corazón, yo soy malo. Por eso no puedo cumplir la ley. Porque dentro, en lo más profundo de mi corazón, yo soy malo. Por eso es que no puedo cumplir la ley. La ley es buena realmente. La ley es buena. Pero ¿por qué yo no puedo cumplir esa ley? ¿Por qué, aunque trato, aunque quiero cumplir la ley, por qué no puedo? Si la ley es buena. El versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él descubre, hay maldad en mi corazón. La maldad de mi corazón es la que no me permite cumplir los mandamientos, porque mi corazón es malo. Yo no puedo cumplir los mandamientos. Él descubre, si yo fuese bueno, podría cumplir la ley. Si mi corazón fuera bueno, podría cumplir los mandamientos, la ley. Pero como yo soy malo, como de mi corazón sale la maldad, mi corazón está inclinado a la maldad, yo no puedo cumplir la ley. No puedo. Aunque yo quiero, descubro una verdad, no puedo. Soy incapaz de hacer el bien. Soy incapaz de que salga el bien de mi corazón. Yo quiero que salga el bien. Entonces, el apóstol Pablo se descubre como la mujer estéril. Es una mujer, crece normal, tiene su edad para tener hijos, se casa y ella quiere tener hijos. Quiere tener hijos. Pero, pasando el tiempo, ella descubre algo, que no puede tener hijos, que ella es estéril. De por más que intenta, que trata, que lucha, no puede tener hijos. Entonces ella, ¿qué descubre? Yendo al médico, el médico, mediante un examen, ¿qué le diagnostica? Eres estéril. Eres estéril. Ella quiere. Hay un corazón sincero para tener hijos, tiene ese deseo natural, ¿para qué? Para tener hijos, pero no puede. Es estéril para dar a luz. El ser humano también, por medio de la Biblia, ¿qué tiene que descubrir? Igual que el apóstol Pablo, dentro de mí no hay bien. Por eso, aunque yo quiero que salga el bien, nuestro corazón es estéril para dar a luz el bien. No podemos producir el bien. El corazón de nosotros es estéril para hacer buenas obras. Humanamente nosotros nos confundimos con las buenas obras. Ah, yo hice bien, yo hice esto. De las personas que dan limosna, las personas que hacen obras en ese sentido, ¿qué piensan? Yo hice una buena obra. Humanamente sí, pero delante de la ley eso no califica como una buena obra. Delante de la ley el bien es diferente. El bien que mide nuestros ojos y el bien que mide Dios es diferente. Lo que los hombres llaman bueno no es el bien. Por eso Dios dejó la ley. La ley nos enseña el bien verdadero delante de Dios. ¿Qué es el bien? Para el ser humano, el bien son las buenas acciones o las acciones solidarias que hacen los hombres para ayudar a otros. Eso los hombres, ¿qué le llaman? El bien. Pero el bien para Dios no es igual. El bien para Dios es otra cosa de lo que los hombres piensan el bien, ¿sí? Entonces, mirando el versículo 18 que dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo, que descubre, el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero yo no puedo hacer el bien. Él descubre que hay una incapacidad dentro de su corazón para hacer el bien, que él no puede hacer el bien. Antes él pensaba, yo puedo hacer el bien. Él pensaba, yo puedo agradar a Dios cumpliendo los mandamientos. Era lo que el apóstol Pablo pensaba. Pero cuando él recibe la salvación, cuando él mira exactamente el corazón de Dios, el que descubre, la ley tiene una función. La función de la ley es enseñarme
dentro del corazón de Dios, ¿qué es el pecado? La ley misma me quiere enseñar qué es el pecado y la ley misma me quiere dirigir a Dios. Primero, la ley va a enseñarle al ser humano qué es el pecado, cuál es su pecado delante de Dios. Por eso el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Para qué la ley le enseña eso al ser humano? No tendrás dioses ajenos delante de mí como primer mandamiento. Ese mandamiento le quiere enseñar al ser humano que ya el ser humano desde Génesis capítulo 3 está separado de Dios. No para que el hombre no sea idólatra, no para que el hombre como piense, yo tengo que vivir creyendo solamente en Dios. Las personas piensan así. Dicen: no tendrás dioses ajenos. Entonces yo no tengo que tener ningún Dios diferente a Dios. Piensan así, como algo para cumplir, como una obra que tienen que hacer. Pero esa ley, ese mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que le está enseñando al ser humano es: el ser humano ya tiene un Dios ajeno. Desde Génesis capítulo 3, el hombre ya es incrédulo. Desde Génesis capítulo 3, el hombre ya es pecador. Ya es. Ahora, mirando Juan capítulo 8, vamos a ir un momento para entender sobre este tema. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, vamos a mirar. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quería enseñar también de forma detallada sobre qué. Sobre la ley y sobre el pecado. Porque la ley nos enseña que el ser humano ya está como pecador delante de Dios. El ser humano está como esclavo ¿de qué? Del pecado, como un esclavo. Luego dice Juan capítulo 8, vamos a mirar. El libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecieran en mis palabras. Si verdaderamente, ¿qué? Si ustedes permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, por ser judíos, cuando está hablando aquí Juan 8:31, Jesús le está hablando a los judíos que seguían a Jesús. Hubo un grupo de judíos que siguió a Jesús. La Biblia describe esto. Esos judíos siguieron a Jesús. Pero Jesús, ¿qué le está enseñando a estos judíos? Ustedes me siguen. Ustedes dicen que son mis discípulos. Pero hay un problema. Aunque ustedes dicen que son mis discípulos, ustedes no permanecen verdaderamente en mis palabras. Tenían un problema. No permanecían verdaderamente en la palabra de Dios. Pero ellos, ¿qué se creían a sí mismos? Nosotros creemos en Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús. Siendo judíos, conociendo la ley, ellos ¿qué hablaban? ¿Qué testificaban? Ellos hablaban, ellos testificaban que eran discípulos de Jesús, aunque eran judíos. Entonces, por ser judíos, ellos ¿por qué vivían? Vivían por la ley, vivían cumpliendo los mandamientos. De esa forma viven los judíos, cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos, pensando que el camino al cielo es la ley, no hay más. Para un judío, el camino al cielo es la ley. Para un judío, el cumplimiento de la ley es la única forma de ir al cielo. Pero estos judíos, encontrándose con Jesucristo, ellos que empezaron a creer, nosotros creemos en Jesús. Nosotros somos discípulos de Jesús, siendo judíos. Pero Jesús, mirando el corazón exactamente de ellos, Jesús, ¿qué podía ver? Aunque ellos me siguen, ellos no me siguen creyendo exactamente lo que está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Ellos todavía en qué cosa podían creer, más que creer en Jesucristo como el Salvador. ¿En qué seguían creyendo? En la ley. La ley. Ellos seguían pensando, nosotros podemos ir al cielo también cumpliendo los mandamientos. Podemos ir al cielo creyendo en Jesús y podemos ir al cielo cumpliendo los mandamientos. Creemos en Jesús y cumplimos los mandamientos.
Muchos cristianos en esta época piensan igual. Dicen, nosotros para ir al cielo tenemos que creer en Jesús, tenemos que cumplir los mandamientos también. No se puede una sola, tienen que ser las dos cosas. Sí, yo creo en Jesús, pero también yo creo que la ley es el camino para ir al cielo. Yo también creo que cumpliendo los mandamientos voy a ir al cielo. No podían aceptar que había una sola forma. Hay dos formas. Y estas dos formas tienen que ir siempre de la mano. ¿Cuál? Yo creo en Jesús para ir al cielo y creo también en la ley. Con las dos, agarrado de las dos opciones, yo voy al cielo. Por eso Jesús le tiene que decir en el versículo 31 y el versículo 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No le dijo esto a cualquier tipo de judíos. A los judíos que habían creído en Jesús, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tienen que permanecer en mis palabras. ¿Por qué? Ellos ya conocían exactamente las palabras de Moisés. Ellos conocían exactamente la ley. Y ahora habían escuchado en Jesús. Pero Jesús, ¿qué les dice? Ustedes ya escucharon de Moisés, ya saben de la ley, ya saben de los mandamientos. Pero ustedes ahora me están siguiendo a mí. Si ustedes quieren ser mis discípulos de verdad, tienen que quedarse solamente con mis palabras. Dejen la ley a un lado, hagan la ley a un lado y solamente crean en lo que yo les digo. Crean en mi palabra solamente. No mezclen la ley con la gracia. No mezclen los mandamientos con la cruz. Porque algunos dicen, yo creo en Dios. Y realmente cuando examinan su corazón, cuando pueden ver exactamente de forma detallada en la Biblia, ¿qué van a encontrar? Que ellos están creyendo es en los mandamientos. Están creyendo en Moisés y no en Jesucristo. Por eso Jesucristo les tiene que decir de forma directa, si ustedes quieren ser realmente mis discípulos, si quieren ser discípulos verdaderos, permanezcan en mis palabras, porque ellos todavía permanecen en la ley, en Moisés. Entonces, muchos cristianos todavía en esta época dicen, yo creo en Jesús, yo creo en el Evangelio, yo creo en la salvación, ya yo recibí el perdón del pecado, pero cuando empezamos a hablar con estas personas al final que dicen, pero también hay que cumplir la ley, pero también yo tengo que portarme bien para ir al cielo, pero yo tengo que ser una persona correcta y buena para ir al cielo. ¿De qué dependen? De la ley, de sus obras. Aunque dicen que creen en Jesucristo, en el fondo del corazón, cuando les preguntamos sobre la salvación, que dicen, pero también yo creo en Jesús, pero también hay que cumplir los mandamientos. Yo creo en Jesús, pero yo tengo que ser una buena persona para ir al cielo. Ponen un obstáculo para creer solamente en la cruz. ¿Cuál es el obstáculo? Sus buenas obras. Ellos no quieren abandonar sus buenas obras. Aman sus buenas obras. Se creen buenos. Como se creen buenos, piensan que pueden cumplir la ley. Porque se creen buenas personas. Pero aquí la Biblia que nos enseña, Jesucristo, a estos judíos, aunque eran judíos que creían en Jesús, Jesús les enseñó. La fe que ustedes tienen no es una fe correcta. Su fe está mezclada con la ley. Ustedes tienen que ser salvos por la fe, salvos por la gracia. Esas dos cosas van unidas, la fe y la gracia. Pero ellos tienen otra cosa, quieren unir a la fe otra cosa, quieren ir al cielo con un añadido. ¿Cuál? La ley. Ellos quieren ir al cielo por medio de la ley también. Ellos no quieren abandonar la ley, pero realmente ¿qué es lo que no quieren abandonar? Sus buenas obras. Ellos piensan, si nosotros hacemos buenas obras, vamos a ir al cielo. Si hacemos buenas obras, vamos a recibir la salvación. Pero esa forma de recibir la salvación es como una especie de ganancia. Nos ganamos el cielo a través del esfuerzo nuestro, a través de nuestro trabajo. Vamos al cielo, pero eso no es la gracia. La gracia es un regalo, la gracia es gratis. La Biblia enseña que la obra de Cristo en la cruz es gratuita. Ningún ser humano se gana la sangre de Cristo por su esfuerzo, por su obra. La sangre de Cristo, ¿qué es?
es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es el amor de Dios. Y ese amor no se da por una condición de nosotros, que Dios nos amó a nosotros porque nosotros éramos buenos. No, la Biblia no enseña eso, al contrario, dice que nos amó aún siendo pecadores. Esa es la condición que enseña la Biblia. Nos amó aún siendo pecadores. De esa forma nos amó. De nuestra condición real, cuando Cristo fue a la cruz, cuando Él cargó nuestro pecado, ¿cuál es la condición del ser humano? El ser humano perdido, el ser humano esclavo del pecado, el ser humano separado de Dios, el ser humano lleno de maldad. Por eso la Biblia nos enseña claramente, antes de que viniese la ley en el mundo, en Génesis capítulo 6 hubo el diluvio. Con el diluvio el ser humano tenía que descubrir su condición de maldad general, la humanidad entera. Por eso el diluvio fue ¿para quién? Para la humanidad de esa época, la humanidad. Ese juicio fue para la humanidad completo. Pero los hombres no descubrieron en ese tiempo su condición real. Por eso cuando vino el diluvio, los que no creyeron no entraron. ¿Ellos qué pensaban? Yo soy buena persona, yo soy buena gente. Yo no voy a ser destruido en un diluvio porque yo soy una buena persona. Yo creo en Dios. Pero Dios les habló exactamente por medio de Moisés del juicio de Dios, del ser humano como un ser humano pecador, como una raza humana pecadora. El ser humano tenía que arrepentirse delante de Dios de su corazón, de su maldad. Tenían que descubrir, somos seres malos. Y por ser malos, Dios envió el diluvio. Tenemos que entrar al arca para ser salvos. No hay otra forma. La única forma de ser salvos es a través del arca. A través del arca podemos huir del juicio de Dios. El arca es símbolo de Jesucristo, de la cruz. Solamente entrando a esa arca podían ser salvos. Entrando, no más. Los que entraran al arca se iban a salvar. Pero los únicos que entraron al arca fueron los que creyeron en la palabra de Dios. Los que no creyeron no entraron. Igual en este tiempo, ya Jesucristo murió. Ya la ley vino. La ley que nos quiere mostrar. El juicio de Dios. La paga del pecado es la muerte. Entonces el que cumple todos los mandamientos va al cielo por la ley. El que cumple todos los mandamientos, todos los mandamientos. Pero nosotros tenemos que descubrir, igual que el apóstol Pablo, tratando, luchando de cumplir los mandamientos, el que descubrió un día, yo no puedo. Eso es lo que él descubrió. Romanos capítulo 7, el versículo 16, el 17, el 18, él descubrió, yo soy malo. Yo no puedo, aunque yo quiero cumplir la ley, yo no puedo cumplir la ley. Yo soy malo. Mi corazón es malo. De mi corazón que sale continuamente la maldad. El apóstol Pablo descubrió, aunque yo no quiero, de mi corazón sale la maldad, aunque yo no quiero. ¿Por qué? Porque mi corazón es malo. Yo quiero que salga el bien. Pero él descubrió, mi corazón, igual que la mujer estéril, ella quiere tener hijos, desea tener hijos. Ella quiere, pero ¿qué descubre un día? Va al médico y no. El médico que le dice, usted es estéril. Cuando ella descubre esa verdad, por eso no puedo tener hijos. Yo sí quiero, pero no puedo. Aunque yo quiero con todo mi corazón tener hijos, yo no puedo porque soy estéril. Yo soy estéril. Entonces, ¿Dios por qué permite eso? El ser humano tiene que descubrir, por medio de la ley, hay un diagnóstico de Dios para el corazón del ser humano. El ser humano es estéril para el bien. El ser humano no puede hacer el bien. Él piensa que sí puede. Pero Dios enseña al hombre que el hombre no puede hacer el bien. Que el hombre es incapaz para hacer el bien delante de Dios. Entonces los hombres, por la moral, se equivocan. Y los hombres piensan, yo soy buena persona. Pero por la moral. La moral son las leyes humanas. Por las leyes humanas, el ser humano que le da a una persona, a un indigente en la calle, le da una moneda, ya piensa, yo soy bueno, porque le di unas monedas a otro. Pero en la Biblia no dice que porque una persona le dé monedas a otro va al cielo. Pero esa persona dando una moneda se cree bueno. Ayudando a otro se cree que bueno, una persona
que ayuda a un ejemplo, una persona se da cuenta, hay una ancianita que quiere pasar la calle y no puede, y él le ayuda a pasar a la ancianita la calle. ¿Cómo se siente? Una buena persona. Pero en la Biblia no dice que por esos actos vamos al cielo. Eso no está escrito en la Biblia. Pero las personas piensan, por creerse buenas, yo voy a ser bueno. Si yo hago esto, yo soy bueno. Si yo hago estas cosas. Pero ya la Biblia nos describe el corazón del ser humano cuando mandó el diluvio para la raza humana completa, para todos. Luego, Dios da un ejemplo en Sodoma y Gomorra, manda el juicio por el pecado del ser humano. Luego da a Dios otro ejemplo cuando quiere destruir a Nínive. Una ciudad entera la va a destruir. Pero como ellos aceptan su condición de maldad, aceptan su condición como pecadores que van a ser destruidos porque no creen en Dios, ellos se arrepienten. Dios, ¿qué dicen? Como creen en el Evangelio, son salvos. Y esa ciudad entera se salva. Una ciudad entera. Pero en ese momento Dios nos muestra también la condición real del ser humano. ¿Por qué? Los seres humanos cuando se miran con sus propios ojos, se creen buenos, se miran buenos. Pero Dios a través de la Biblia que nos muestra, el ser humano no es bueno. El ser humano quedó esclavo del pecado. El esclavo del pecado, aunque no quiera hacer el mal, hace el mal. Las personas no quieren pecar, pero continuamente terminan pecando. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano, la Biblia ya enseña, fue vendido al pecado. El hombre se convirtió en un esclavo del pecado. Entonces el hombre, ¿cómo puede cambiar su corazón de pecador a hijo de Dios? ¿De qué forma el ser humano puede cambiar realmente? La única forma es creyendo en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree en la obra de Cristo se convierte en hijo de Dios. Ya pasa de pecador a ¿qué pasa? De pecador pasa a justo. Eso solamente por la obra de ¿quién? De Jesucristo. No hay más. La única forma de ser salvos es a través de ¿quién? De la obra de Cristo en la cruz. No hay otra forma. Por eso aquí mirando el versículo 32 dice, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la única forma. Conociendo la verdad es la única forma de pasar de pecadores a justos, de esclavos de Satanás a hijos de Dios, de siervos del pecado a siervos de la justicia. Es recibiendo el Evangelio, creyendo en la obra de Jesucristo. Es la única forma de ser hijos de Dios, la única forma de ser salvos. Por eso aquí, en el versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. No podían aceptar, aunque decían que creían en Jesús, no podían aceptar la palabra de Jesús. Jesús, ¿qué les está diciendo? ¿Qué les está mostrando? Ustedes son pecadores. Si son pecadores, son esclavos del pecado. Si son pecadores, son esclavos de Satanás. Pero ellos no conocían esa verdad. Pensaban, nosotros somos pecadores y también somos hijos de Dios. Muchas personas hablan de esta forma en este tiempo. Dicen, yo soy pecador, pero yo también soy hijo de Dios. Entonces dicen que son hijos de Dios pecadores. Los hijos de Dios no tienen el nombre de pecadores. Los hijos de Dios tienen el nombre de justos. Es diferente. Dios es santo en la Biblia. Dice 3 veces santo. El Dios santo, ¿qué hijos tiene? Santos. Pero muchas personas todavía por el engaño de Satanás dicen, yo soy hijo de Dios y soy pecador. Dios no tiene hijos pecadores. De Dios no sale el mal. Los hijos de Dios son hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es santo, nosotros somos santos si somos hijos de Dios. Dios es justo. Si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Justos. Pero muchos, por engaño de Satanás, dicen, yo soy pecador y soy hijo de Dios. Dios no tiene hijos pecadores. El Espíritu Santo no puede morar en un corazón con pecado, porque es el Espíritu Santo. Él no puede morar en el corazón del pecador. Por eso la persona, para que el Espíritu Santo more dentro del corazón de una persona, la persona tiene que tener un corazón limpio de pecado. Limpio. En el corazón de una persona
que está limpia de pecado, Dios puede morar o el Espíritu Santo puede morar. El Espíritu Santo no puede tener comunión con el pecado, no puede vivir en el corazón de una persona que tiene pecado y el Espíritu Santo también en comunión con ese pecado. No, eso no es bíblico. El Espíritu Santo solamente, como es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, solamente puede vivir en un corazón que está limpio de pecado, 100% limpio de pecado. Esa es la única forma que el Espíritu Santo puede morar en un corazón. Los hombres por la ley no pueden ser limpios de pecado. Los hombres cumpliendo los mandamientos no pueden ser limpios de pecado. La única forma que enseña la Biblia para ser limpio del pecado es con derramamiento de sangre, a través de ofrendas, de sacrificios. El libro de Levítico nos enseña, cada vez que una persona pecaba, esa persona queda separada de Dios, no puede tener comunión con Dios. Por eso Dios dio un camino, ofreciendo un sacrificio por medio de un animal que era sacrificado en el altar. Por medio de la sangre de ese animal, el ser humano podía ser limpio del pecado, pero ese perdón era un perdón temporal. Cada vez que pecaban tenían que ofrecer un animal, cada vez que pecaban tenían que ofrecer un animal. Pero Dios quería que el corazón del ser humano pudiera ser limpio de forma que continua y eterna. Ahora, viene Jesucristo para cumplir la ley, viene Jesucristo para limpiar el corazón de todos los hombres del pecado. Con una sola ofrenda va a limpiar el pecado de todos los hombres. Con un solo derramamiento de sangre, como la ley dice, va a limpiar el corazón de todos los hombres. Pero el hombre tiene que descubrir primero su condición de pecador, de maldad. Aquí claramente enseña que estas personas que dicen que creen en Jesús, que son judíos, ¿qué enseña la Biblia? Ellos no aceptan la palabra de Jesús. ¿Qué palabra? Que si son pecadores, no son hijos de Dios. Esta palabra no la aceptan, la rechazan. ¿Por qué? Ellos tienen una idea, un pensamiento. Nosotros somos descendientes de Abraham. Por ser descendientes de Abraham, somos hijos de Dios. Piensan así. Ya directamente, porque Abraham fue hijo de Dios, ¿sí? Por la fe. Abraham fue hijo de Dios por la fe. Ellos ya se involucran directamente. Nosotros también somos hijos de Dios. Porque Abraham, nuestro descendiente, ellos ¿qué piensan? Nosotros venimos de Abraham, ¿sí? Por venir de Abraham, de esa línea humana, del linaje de Abraham humanamente, ¿sí? Entonces ellos ¿qué piensan? Somos hijos de Dios. Nosotros venimos de Abraham. De esa descendencia de Abraham venimos nosotros. Somos hijos de Dios porque humanamente pertenecemos al linaje de Abraham. Entonces somos hijos de Dios. La Biblia no enseña así. La Biblia enseña que todos los hombres tienen que arrepentirse y tienen que creer en el Evangelio para ser salvos. Tienen que tener arrepentimiento y fe, todos los hombres. Esto no es familiar. Ah, que mi tío, él creyó en Dios, entonces yo soy, por ser sobrino, soy un sobrino que nazco hijo de Dios. No, eso no es bíblico. Pero muchas personas por no creer en la Biblia, por no creer como está escrito, ¿qué piensan? Yo soy pecador y soy hijo de Dios. No es bíblico. El pecador no es hijo de Dios. El pecador es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás. Esta palabra no quieren aceptar esos judíos. Aunque ellos dicen que creen en Jesús, muchas personas en este tiempo también dicen, yo creo en Jesús. Pero, aunque yo soy pecador, también soy hijo de Dios. Eso no es bíblico. Aquí dice el versículo 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ustedes son pecadores. Si son pecadores, son esclavos del pecado. Pero ellos dicen, no, nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros no somos esclavos del pecado. Nosotros somos hijos de Dios. Somos pecadores, pero no somos esclavos del pecado. Somos pecadores, pero somos hijos de Dios. Jesús les tiene que decir en el versículo 35, dice, y si el esclavo no queda en la casa, el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces Jesús les va a decir, está el hijo de Dios, siempre es hijo de Dios, está en la casa de Dios. El esclavo no. El esclavo no puede estar para siempre.
¿El esclavo de qué depende? De sus obras. El esclavo para vivir con el amo depende de sus obras. No más. Él vive con su amo por la obra, no más. Todo lo que recibe lo recibe por su obra. Muchos en este tiempo también que piensan, yo me porto bien, Dios me recompensa con el bien porque me porto bien. Me porto mal, Dios me castiga. Viven por la ley. No ven a Dios como un padre, ven a Dios como un dueño y ellos solamente se ven como esclavos, pero no piensan que realmente son esclavos, pero del pecado. No son siervos de Dios. Piensan, si me porto bien, Dios me recompensa con bien. Si me porto mal, Dios me castiga con el mal. Pero están viviendo por la ley, esclavos de la ley, no por Dios. Luego el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le está diciendo, ustedes por la ley todavía son esclavos del pecado, por la ley. Pero si el Hijo os libertare, si ustedes creen en Jesucristo, serán verdaderamente ¿qué? Verdaderamente libres a través de Jesucristo. Solamente si el Hijo os libertare, ¿de qué está hablando Jesucristo? De Él mismo. Si ustedes son libres, son salvos por medio de Jesucristo, serán verdaderamente libres por medio de Jesucristo, por medio de la gracia. ¿Por qué? Ellos todavía tienen esperanza en la ley. Todavía tienen esperanza en ellos mismos, que si se portan bien, van a ser libres. Como la mujer que ya le dijeron que es estéril, pero ella todavía ¿qué hace? Insiste y insiste, descubriendo que es estéril por su esfuerzo, por su obra. El hombre tiene que descubrir, dentro de mi corazón, yo soy estéril para hacer el bien. No puedo cumplir los mandamientos. Aunque quiero, no puedo cumplir los mandamientos. No puedo. Aunque yo quiero, aunque trato, aunque lucho, pero no puedo. Jesús le está diciendo a ellos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si ustedes no creen en el Evangelio, si no creen en Jesucristo como está escrito, no van a ser libres. Van a vivir siempre esclavos de ¿qué? Esclavos del pecado. ¿Cuál es el problema? Versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Jesús no entra en el corazón de ellos. Están llenos de su propia justicia, están llenos de su propia razón, de que son correctos, de que son buenos, de que son buenas personas, de que pueden cumplir los mandamientos. Y también que creen en Jesús. Creemos en Jesús y nosotros también podemos cumplir los mandamientos. Tienen dos caminos, pero el que es cristiano tiene un solo camino. El cristiano verdadero tiene un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, pero algunos tienen Jesucristo como camino y la ley como camino. Tienen dos caminos. Pues no pueden andar por esos dos caminos al tiempo. ¿Cómo una persona puede ir al mismo lugar al mismo tiempo por dos caminos diferentes? No puede. ¿Va a dividirse? No, no puede. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. La ley no es el camino para ir al cielo. La ley me tiene que mostrar mi maldad 100%. Y ya cuando me mostró mi maldad 100%, la misma ley que hace entonces. Tú eres pecador, ya te enseñé que eres pecador, entonces ¿a dónde tienes que ir? A Jesucristo. La misma ley me dice, ves a Jesús. Él es el cordero de que habla Levítico. La misma ley va a enseñar. Ya te enseñé la única forma de ser salvo. La ley muestra que el pecado solamente se limpia con la muerte de un cordero. Jesucristo viene como el cordero de Dios. Entonces la ley que me dice, ves al cordero, no hay más forma. ¿Quieres ser limpio del pecado? Ahora hay un cordero. ¿Cuál? Jesucristo. Ves al cordero. No hay más. Jesucristo es el pastor verdadero. ¿Qué nos dice la ley? Cree en Jesucristo. Es el pastor verdadero. No hay más. El sacerdote ofrecía el sacrificio para limpiar nuestro pecado. Jesucristo, ¿cómo se va a presentar? Como Melquisedec. Jesucristo es el sacerdote que nos limpia el pecado. Él hizo la ofrenda perfecta por el pecado. Él es la misma ofrenda también. Cree en Jesucristo. La misma ley nos va a llevar ¿a dónde? A Jesucristo. Por eso el que cree, como está escrito en la Biblia, es salvo. Pero la persona tiene que descubrir, con mi pecado yo no puedo ir al cielo.
Por mí mismo no puedo, tratando de cumplir los mandamientos no puedo. La única forma es a través de ¿quién? De Jesucristo, no hay más. Juan 1:29, ¿qué nos va a enseñar? Vamos a mirar. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, mirando a Jesucristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la salvación, no hay más. Aquí no dice, he aquí el Cordero de Dios y la ley. No, solamente Jesucristo, no más. La ley no salva a nadie. Aquí dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única forma de ser limpios de pecados es a través de Jesucristo, no hay más. La única forma de ser salvos y santos es a través de la sangre de Cristo, no hay más. El que conoce esta verdad se convierte en ¿qué? En hijo de Dios, en santo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, Jesucristo en la cruz, con su muerte, con su sangre, limpia el pecado de los hombres. Limpia. El que cree esta verdad se convierte en hijo de Dios, se convierte en justo, en santo. Y el que no cree esta verdad, hasta el final va a decir: yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. Y dice: y también soy hijo de Dios. Yo soy pecador y soy hijo de Dios. Soy pecador y soy hijo de Dios. Eso es una necedad. Dios no tiene hijos pecadores. Dios es santo. De un Dios santo, ¿cómo puede nacer un pecador? ¿Cómo puede salir el mal de Dios? Eso no es bíblico. Dios no tiene hijos pecadores. Los hijos de Dios se llaman justos o santos. Para finalizar, vamos a ver Hebreos 10. ¿Cómo llama Dios a los que creen en Él? La obra de Cristo, ¿en qué nos convirtió? La obra de Cristo, ya eso quedó hecho. Entonces, ¿cómo se salva una persona? Creyendo. Y el que se condena por no creer. Hebreos, vamos a mirar el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, un momento. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice, en esa voluntad, en la voluntad del Padre. Jesucristo cumplió la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Jesucristo, siendo Dios, que se encarnara en un ser humano, en un hombre, que tomara un cuerpo humano. ¿Por qué? Él tenía que cumplir una palabra. Tenía que venir a este mundo como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios vino sin pecado, pero el Cordero de Dios, que Jesús, tenía que tomar el pecado de la humanidad. Y Él recibió el pecado de la humanidad. Jesús nació sin pecado. Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Así nació Jesucristo. Nació por una virgen. Así enseña la Biblia, sin relación con el pecado. Ahora, Jesucristo nació sin pecado, pero la Biblia testifica que cuando Jesús va a la cruz lleva el pecado de la humanidad. Entonces Jesucristo recibió el pecado de la humanidad en sus espaldas, como dice Isaías 38, 17. Toda la maldad, todo el pecado del ser humano fue pasado a las espaldas de Jesucristo. Cuando Jesucristo va a la cruz, Jesucristo en sus espaldas lleva todo el pecado de la raza humana, de acuerdo a Isaías 38, 17. Ahora, ¿cómo se limpia el pecado? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se limpia el pecado? Derramando la sangre del Cordero. El Cordero era sacrificado. Y con esa sangre que se derrama, que el Cordero derrama, se limpia el pecado de la humanidad. Porque Jesucristo es una ofrenda eterna, es una ofrenda que dura para siempre, que puede limpiar el pecado del corazón del ser humano para siempre. ¿Cómo queda el corazón del ser humano en la cruz? Limpio para siempre, pero es una sola ofrenda. El pecado del hombre no se limpia pidiendo perdón como han enseñado. Esto es un evangelio errado, un evangelio falso, de que pidiendo perdón el pecado se limpia. Eso no es bíblico. De que con una oración de fe el ser humano se convierta en hijo de Dios. Eso no es bíblico. La forma correcta de ser hijos de Dios es creyendo en el evangelio,
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Creer en esa verdad, que la sangre de Cristo borró mi pecado una sola vez y para siempre, eso me hace hijo de Dios. Ninguna oración me hace hijo de Dios. Ninguna. Pedir perdón no limpia el pecado. Lo único que limpia el pecado bíblicamente es la sangre de Cristo derramada en la cruz y no hay más. Aquí dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Solamente en el cuerpo de Jesucristo que cargó el pecado de la humanidad. Solamente en el cuerpo de Jesucristo, cuando Él derramó su sangre, fuimos limpios del pecado. En su cuerpo cargó todo nuestro pecado. Y también en su cuerpo se dio la paga del pecado. ¿Cómo? Cuando derramó su sangre. De esa forma es el Cordero de Dios que murió por nuestro pecado. Ese Cordero nos hizo limpios de pecado una vez y para siempre. Una sola vez. El versículo 12 dice, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados, una sola vez. Esa sangre ya nos limpió para siempre el pecado, una vez y para siempre. El versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Dice, una sola ofrenda, la muerte en la cruz de Jesucristo, es el pago eterno por nuestro pecado. Todo nuestro pecado quedó limpio en la cruz, una sola vez y para siempre. Versículo 17, finalizamos con este versículo. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más se acuerda. ¿Por qué? Porque me perdonó en la cruz. Una sola vez me perdonó. Pero esa sola vez que me perdonó todos mis pecados. Desde que yo nazco en este mundo hasta que muero, todos los pecados que cometo, no solamente yo, sino la humanidad entera, el pecado del mundo entero, fue perdonado todo ¿dónde? En la cruz. Fue limpio en la cruz. Una sola vez y para siempre. Una vez para siempre. Dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Él nos perdonó verdaderamente, nos limpió del pecado. Por eso nunca más se acuerda. Nunca más, porque nos perdonó. Una vez y para siempre. Esa fue la obra de Jesucristo en la cruz. Me perdonó una vez y para siempre de todo mi pecado, de toda mi maldad, en la cruz. En la cruz no solamente se derramó la sangre de Cristo, en la cruz se derramó el amor de Dios por nosotros. Un amor puro, sincero. Ese amor se derramó en la cruz. Por eso el que no cree que Jesucristo limpió todos sus pecados, está pisando la sangre de Cristo. Está pisando el amor de Dios. Esa persona no puede ir al cielo. Eso se llama el pecado voluntario. El que no cree en la obra de Cristo en la cruz, comete el pecado voluntario. Está rechazando la obra más grande. El amor más grande de Dios para nosotros se derramó en la cruz. La sangre de Él se derramó en la cruz. Si no cree esa verdad, no puede ir al cielo. Pero todos aquellos que creen en esa verdad, descubren, mi pecado fue limpio en la cruz una sola vez y para siempre. Yo no tengo pecado por la sangre de Cristo. No es que yo no tenga pecado porque no peque. No, no es por eso. Yo no tengo pecado por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Por esa obra soy hijo de Dios, porque creo en esa obra. Ya no soy pecador, soy justo, soy hijo de Dios. ¿Por la obra de quién? De Cristo, 100% por la obra de Cristo, no más. Por eso soy hijo de Dios, por la sangre de Cristo, por la gracia, por la misericordia. Por eso ese libro de Romanos, el capítulo 7, habla exactamente que nosotros somos estériles para hacer el bien. No podemos hacer el bien por nosotros mismos. Ahí quedamos condenados, quedamos perdidos, no podemos. Pero Romanos 8:1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que creen en la verdad son libres del pecado. Los que creen en el Evangelio son hijos de Dios. Los que no creen en el Evangelio están condenados a morir como pecadores, confesando solamente somos pecadores. Yo tengo pecado en mi corazón. Hasta el final va a confesar eso, porque
no ha creído en la verdad. Si el Hijo no os libertare, ustedes no pueden ser libres. Si no es a través de Jesucristo, no pueden ser justos. Si no es a través de Jesucristo, solamente por la sangre de Cristo, no pueden confesar de que son santos. Creyendo en Jesucristo, como dice la Biblia, aquí en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 14, Hebreos 10, 17, dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. ¿Por qué? La sangre de Él borró el pecado de nuestro corazón para siempre. La sangre de Cristo. El que cree esa verdad no va a decir que es pecador. Si estoy limpio de pecado, ¿cómo va a decir que soy pecador? Si la sangre de Cristo me lavó del pecado, yo soy justo. Si la sangre de Cristo me lavó del pecado, yo soy santo, porque la sangre de Cristo me lavó. Cuando tenía pecado, tenía que confesar que era pecador. Cuando estaba sucio del pecado, tenía que confesar que era pecador. Pero ahora que Cristo derramó su sangre, ahora que Cristo me muestra por la Biblia su evangelio, me dice que estoy limpio del pecado una sola vez y para siempre con su sangre, que fui santificado, que fui justificado. ¿Qué tengo que decir? Soy santo, soy justo por la sangre de Cristo nomás. Yo creo esa verdad. Como creo esa verdad, yo lo puedo ¿qué? Lo puedo testificar, lo puedo decir porque está escrito en la Biblia. Eso dice la Biblia. Fuimos santificados, fuimos justificados por la sangre de Cristo. Ya no somos pecadores. Somos justos, somos santos, pero solamente por la sangre de Cristo. Vamos a terminar hasta ahora. Gracias, hermanos, por escuchar. Vamos a orar y de esta forma terminamos. Dios, te agradecemos, Dios, por dejarnos la Biblia, por dejarnos tu evangelio, Señor. Solamente por tu gracia, por tu misericordia tenemos la Biblia, Señor, que es un libro, Señor, bendito, Señor. El corazón tuyo está dentro de la Biblia, por eso aquel que recibe tu corazón, que recibe la fe, no puede llamarse pecador, sino justo. El que cree en ti, Señor, solamente puede decir que es justo, que es santo por la sangre tuya, no más, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para el Evangelio, a servir al Evangelio, a servirte a ti, Señor, a servir a la iglesia. Que nuestra vida sea la vida bendita por creer en este Evangelio y por servir al Evangelio, Dios. El justo por la fe vivirá, Señor, dice, por fe y para fe. Ayúdanos a vivir, Señor, por el Evangelio y también para el Evangelio, sirviendo al Evangelio, Señor. Te agradecemos, Señor, por permitirnos este tiempo. En nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.